El Evangelio de Juan. Juan 3:16. Si quieren abrir sus Biblias, quizás es un texto que no hace falta abrir la Biblia para poder recitarlo, pero oramos igual. A veces al mirar el texto y al repasarlo y al releerlo, uno puede descubrir cosas que siempre estuvieron ahí, pero uno no había visto. Este es un texto que usamos mucho para decirle a las personas que vengan a Cristo, que Dios los ama, que hay una esperanza para ellos, porque es una esperanza que un día nosotros recibimos y un día fuimos llamados. Pero en la reunión de la Cena del Señor, nosotros venimos a recordar al Señor, a no concentrarnos tanto en las cosas que tenemos que hacer, en las obras, en los problemas, en la marcha de la iglesia. Venimos un momento a mirar al Señor, a recordar al Señor. El Señor quiso así. La única reunión de iglesia que Cristo instituyó es la de recordación, recordarlo a Él, porque nuestra comunión con Él, nuestro concepto de Él, nuestra visión en perspectiva, es lo que afecta a todas las cosas y es finalmente lo que al Señor más le importa. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y la Cena del Señor es un momento de venir a recordar a Cristo, el amor de Dios manifestado especialmente en la cruz, no solo en la providencia, en el trabajo, en el pan, la lluvia, la salud, que todo eso viene de Dios, pero especialmente lo que dice este texto, la obra de la cruz. Miren Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos de nuevo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el texto? Que fue tanto el amor que Dios tuvo por nosotros, de un grado tan alto, que la expresión fue la máxima posible. Dios el Padre envió a Dios el Hijo, a que se hiciera hombre, a este Hijo unigénito, único en su género. Nosotros somos hijos de Dios en otro sentido, somos criaturas, pero Jesucristo, antes de venir a Belén y nacer, ya existía, era Dios el Hijo eterno, unigénito, y tanto Dios nos amó a nosotros, que envió a su Hijo a hacer esta obra de la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es el resumen, quizá de los mejores que podemos encontrar, el gran mensaje de la Biblia, que tanto Dios te ama a vos, y tanto Dios me ama a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que si nosotros creemos en Él, con la fe que la Biblia dice la fe salvadora, el depositar la confianza en Él, el renunciar a todo nuestro intento de agradar a Dios por nuestros propios medios, el reconocernos en bancarrota espiritual, que por más que hagamos cosas buenas estamos condenados a los ojos de Dios, pero que si creemos en Él, que Él hizo un sacrificio sustitutorio por nosotros, que Él pagó por nuestros pecados, entonces tenemos vida eterna en vez de perdernos, porque dice ahí al final, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos los que hemos sido salvos, todos los que pertenecemos a la familia de Dios, lo hemos hecho solamente por la única puerta de entrada que hay a la familia de Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Pero yo quisiera que pongamos la mirada hoy en una sola palabra del texto, que aquí en menos mi versión aparece en el último renglón. Es la palabra que dice pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y quisiera que meditemos un poco cómo usa la Biblia la palabra perder. Nosotros también la usamos en esos varios sentidos. En primer lugar, algo está perdido cuando uno no sabe dónde está. Perdí las llaves. No es que desaparecieron, no es que explotaron, es que no las encuentro, no sé dónde están. Uno está perdido cuando uno no sabe a dónde ir.
Quizá uno puede estar a 2 cuadras del lugar al que iba, pero uno no tiene mapa o no tiene señal de celular para buscar, o le dieron indicaciones y lo que uno ve no coincide con las indicaciones que le dieron, entonces uno está perdido, uno no sabe el rumbo. Ese es un sentido de la palabra perder, ¿no? Estoy perdido o algo, no sé para dónde ir. Y ese es un sentido en el cual nosotros también estábamos perdidos. No sabíamos para dónde ir. No sabíamos para qué estábamos en el mundo, cuál era el propósito con el que estábamos. Por más que haya muchas personas que de alguna manera se han encontrado algún propósito o se han propuesto firmemente caminar en algún camino y tienen muy claro sus propósitos, la Biblia enseña que sin Dios el ser humano está en ese sentido también perdido. Está sin luz, está caminando al precipicio, está caminando por donde no va, y eso es algo que nosotros tantas veces lo hemos experimentado también, y nos hemos sentido como la oveja perdida. La Biblia usa también el perdido en ese sentido. La oveja se pierde, no sabe cómo volver al redil, se metió donde no sabía, y nosotros tantas veces hemos sido así. Y Cristo vino también para resolvernos eso de entender el propósito por el cual estamos, de saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el verdadero propósito que tenemos. Somos populares en el grupo en el que nos movemos, la sociedad nos tiene en cuenta, o ya nos descartó. ¿Cuál es la verdadera razón? Tratamos de llenar nuestro sentido de propósito con tantas cosas, y Dios viene y dice, no, este es el rumbo. Y Cristo vino también para que nosotros pudiéramos volver a tener comunicación con Dios y que Él nos pudiera mostrar quiénes somos, a dónde tenemos que ir y cómo volver al camino al que Dios nos propuso. Entonces, en ese sentido también, que es uno de los sentidos, Cristo vino para que nosotros ya no estemos perdidos, sino para que podamos tener la luz de Dios y sepamos a dónde ir. Hay un segundo sentido de la palabra perder, que no es no saber dónde ir, es perder en el sentido de arruinado. ¿Vieron cuando se dice, se perdió la cosecha? No es que el chacarero se levanta, mira el campo y ya no encuentra el trigo, no es que no sabe dónde está. Sigue estando el campo en el mismo lugar, pero se arruinó. Y en ese sentido usamos también la palabra perder. Por eso decimos echar a perder. Y no sabemos dónde está perdido en el sentido que está arruinado. Y uno dice, el trabajo de 3 días perdido, no es que uno no lo encuentra, es que se arruinó. Y en ese sentido nosotros también en nuestra vida moralmente hemos tantas veces caminado de esa manera. Perdidos porque hemos arruinado, hemos echado a perder muchas cosas en nuestra vida. Aún las personas que no son criminales o pervertidos o lo peor de la sociedad, aún así la Biblia dice que el ser humano en ese sentido está perdido. Que su nivel moral no es el original que Dios quiso darle a la humanidad. El ser humano ha empezado a tomar decisiones egoístas, que piensa en sí mismo, que se comparte con otros que uno los ve peores, entonces uno se siente bien. Pero el ser humano, en este sentido, también está perdido. Ha arruinado tantas cosas y nosotros mismos quizá tenemos que reconocer la triste realidad de que a veces nosotros hemos echado a perder cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro pasado. Y ciertamente delante de Dios somos como una obra de arte echada a perder. También la Biblia usa en ese sentido la palabra, recuerdan el alfarero, en Jeremías 18 dice que Jeremías lo fue a ver y ve que estaba haciendo una vasija y la vasija se echó a perder en su mano. ¿Qué quiere decir? Que se arruinó, la forma que le quería dar se rompió, se partió, lo que sea, entonces Él le dio una nueva forma. Y en ese sentido también Cristo vino a recuperarnos, a restaurarnos de la perdición. De la perdición moral, de estar arruinados, que si miramos bien, si prendemos bien la luz de la palabra, ponemos el foco y la lupa en nuestro corazón, hay tanto de error y de maldad. Cuando nosotros contemplamos un poco la santidad de Dios, que fue la que hizo necesario que Cristo fuera a la cruz. Porque si hubiera habido otra manera de salvarnos, Dios podría haber usado otro método que no implicara que Cristo diera su vida por vos y por mí. Pero nuestra perdición moral, nuestra ruina era tal que Cristo tenía que morir y saldar una deuda tan grande. Y Cristo vino para eso también, para rescatarnos de esa perdición también.
Pero el tercer sentido en el cual la Biblia usa la palabra perder, en el sentido de condenar. Y nosotros estábamos perdidos, en el sentido de condenados. Cuando ya no hay fin, no hay posibilidad de zafar, de salvarse, a veces nosotros usamos esa palabra también. Si los enemigos descubren el factor sorpresa de nuestra emboscada, estamos perdidos. Si el equipo contrario logra fichar el pase de esos dos jugadores, por más que tenemos buen equipo, estamos perdidos. ¿Qué queremos decir ahí? Que el futuro está perdido, que estamos condenados. Y la Biblia lo usa en sentido mucho más grave que una competencia o una batalla, y que el ser humano está, en su condición natural, perdido, condenado por la eternidad. Es quizá el sentido más fuerte que conlleva este versículo, que no se pierda, que llegado al final de la vida, cuando todos nos tenemos que presentar delante de Dios, el veredicto no sea condenado. Si Cristo no hubiera venido a la cruz, todos los que estamos acá un día íbamos a estar en otro lugar de condenación, pero no nos íbamos a abrazar, no íbamos a estar contentos de vernos, porque cada uno iba a darse cuenta que ha sido condenado por su pecado, no la va. Pero Cristo vino a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, para que ya no estemos perdidos en ese sentido tampoco. No estemos condenados, sino que, como dice después, tengamos vida eterna. El Señor vino para que al creer nosotros en su servicio y depositar nuestra confianza por nosotros, todo lo que para nosotros era una perdición, una ruina y un desastre se cambió en bendición, en alegría, en esperanza. Y Dios nos ha dado vida eterna. Y por eso entonces el que escribía el último himno que cantamos decía: nunca los hombres van a poder entonar una palabra más dulce, una noticia más hermosa que Jesucristo y su obra por nosotros. Cristo murió por nosotros, fue tanto su amor, que nosotros, de ser unos perdidos, irredimibles, un caso sin remedio, ahora tenemos redención y tenemos remedio, porque Cristo vino a morir por nosotros, para que ya no estemos más perdidos, porque hoy empecemos a disfrutar y un día en plenitud tengamos la vida eterna. Gloria al Señor por una obra tan grande, adorémosle ahora en la recordación, con los símbolos, adorando de corazón a aquel que hizo todo por nosotros, para que nosotros fuéramos encontrados, restaurados y salvados por la eternidad. Amén. Hablar de Dios, pero hay veces que aún en una iglesia el ser humano puede estar concentrado en el ser humano, no en Dios. Porque la Biblia dice que lo que trae vida eterna y satisfacción al alma del ser humano es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dijo el Señor. Y a Cristo, en los días en que enseñaba a sus discípulos, les fue tan importante como qué entendían y qué conocían las personas de Dios. Yo pienso incluso que no hay nada que determine tanto el rumbo de la vida de una persona, las decisiones que toma, como su religión. Incluso, en mi opinión, el ateo que cree que no tiene religión, en realidad esa es su forma de religión, su creencia de que Dios no existe, su cosmovisión, su manera de comprender el mundo. No existe nada que no sea material. Piensa el que cree que no existe un Dios, somos monos mejorados, somos producto de la evolución materialista. El valor o no valor de las personas depende de la concepción que uno tenga del porqué de la vida, de dónde vienen, y en el fondo la religión, bien entendida, no la religión oficial, no la religión externa, es lo que más determina la forma de ver y de actuar de una persona. Eso es lo que yo creo. Y creo que la Biblia sostiene eso. Y por eso yo quisiera que hoy hablemos de Dios, del Dios que se revela en la Biblia, y cómo en la Biblia se revela ese Dios. Y yo quisiera que veamos algo de los atributos de Dios. Los estudiosos le llaman atributos de Dios a las características de Dios que la Biblia enseña. ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Sí?
No hay retorno, no está bien de volumen, no hay... Ahí estamos. Así no le tiene que subir tanto. Gracias, Che. Creo que la culpa es de él que me lo fue alejando. Gracias, Che, ahí está mejor. Y entonces quisiera que, bueno, la Biblia habla de muchos atributos de Dios. Quizá uno no lo conocía bajo el nombre de atributos, pero uno sabe que la Biblia dice Dios es fiel, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo. Todo eso son características, perfecciones de Dios, ¿no? Algunas de esas nosotros las tenemos, ¿no? Porque, claro, las tenemos en una medida diferente. Nosotros también podemos ser buenos, podemos ser justos cuando hacemos justicia. Si estamos en una posición de hacer justicia, ya sea un conflicto entre los hijos o una situación en la que uno tiene que hacer lo correcto, incluso cuando uno se quedó con algo que no le correspondía y uno se da cuenta y el otro no tiene forma de reclamar, como cuando te dieron mal el vuelto y te dieron de más, y uno dice, bueno, pero yo tengo que ser justo, y uno va, le toca y le devuelve la plata. Nosotros también tenemos algunos de los atributos de Dios, que algunos teólogos lo clasifican como los atributos comunicables. Aquellas características de Dios que Dios le puede dar al ser humano y que el ser humano tiene. Y Dios también tiene otras características que son incomunicables, que son las cosas que Dios tiene y solo Dios tiene. Por ejemplo, Dios es un ser increado. Dios existió desde siempre, esa es una de las cosas que vamos a hablar ahora. Nosotros no podemos tener eso. Nosotros hay un momento en el que empezamos a existir. Dios es todopoderoso. La Biblia nos dice qué es eso, qué significa, y nosotros tenemos cierto grado de poder, pero nosotros no somos todopoderosos. Permanentemente las cosas se nos van de las manos. Es una de las más grandes lecciones de la vida, que logremos aprender que la vida no está en nuestras manos, sino en manos de Dios, aunque a veces nosotros pensamos que nos llevamos todo por delante. Es un tema muy lindo de la Biblia que yo pensaba incluso algún día podría ser el tema que continuáramos o estudiáramos los miércoles, que hemos empezado a seguir algunos temas. Yo quisiera tocar uno, no sé si me va a dar el tiempo para un segundo, pero uno de los atributos de Dios. Para que nos conozcamos un poco cómo es Dios, muchos ya lo sabremos, vamos a ver algo de lo que la Biblia dice, de una de las características de Dios, de las muchas, en que la Biblia habla que tiene Dios. Y está, en primer lugar, ahí donde les pedí que abran, en el Salmo 90. En el Salmo 90, el verso 1 y 2, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El atributo de Dios del que quiero hablar, esta característica de Dios, se llama eternidad. Dios es eterno. La Biblia lo dice, ¿no? Romanos capítulo 16 dice el Evangelio del Dios eterno. En Deuteronomio 33 dice, el Dios eterno es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Dios es eterno. Todos, quizá, sobre todo los que hemos asistido algún tiempo a la iglesia, tenemos una idea de qué significa esto. ¿Qué le parece a usted que significa que Dios es eterno? Si quieren me pueden contestar. Por ejemplo, eso no tiene principio, no tiene fin. ¿Qué más significa que Dios es eterno? ¿O en qué otras palabras lo podríamos decir, por ejemplo? Dios ha existido desde siempre. Dios nunca va a dejar de existir. Ese es bastante el concepto, digamos, lo que entendemos, ¿no? Por eternidad, dicho en nuestras palabras. Justo lo que tengo anotado acá es eso mismo. Dios no tiene principio ni fin, existió desde siempre y lo hará para siempre. Ahora, nosotros al ver en la Biblia vemos que esto es verdad y que además la Biblia nos agrega algunas indicaciones más de qué significa que Dios sea eterno. En primer lugar, nos dice no solo que existió desde el principio o desde siempre, que no tiene ni principio ni fin, sino más que eso, que Dios no está limitado por el tiempo. Vieron que ahí leímos en el versículo 2, desde el siglo y hasta el siglo. Esto significa desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, desde un tiempo sin medida hasta otro tiempo sin medida. Eso es lo que quiere decir la palabra que dice traduce siglo. Y el verso 4 dice, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. ¿Cuántas veces a uno no le alcanza el día para hacer las cosas que quiere hacer? Y Dios dice, para mí, un día es como 1000 años. Miren la cantidad de cosas que uno puede meter en 1000 años.
Dios no está limitado por el tiempo. ¿Saben? Si dan vuelta a la página para adelante, Salmo 93, el versículo 2 dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Fíjense que tiene el verbo en presente, eres eternamente. Dios no está limitado por el tiempo. Las cosas que a nosotros el tiempo nos recorta, nos apremia, nos limita, por lo cual para nosotros el tiempo es un recurso tan caro, a Dios no le afecta. Ahora hay otro texto más adelante que nos muestra un poco más, y es que Dios no es afectado por el tiempo, no solo limitado. Dios no es afectado por el tiempo. En 2 Pedro capítulo 3 dice, yo se lo leo, no hace falta que lo busquen más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Ahí la matemática está un poco rara, ¿no? Porque no es que un día es como 1000 años, entonces Dios puede meter en un día todo lo que uno, no sé, podría imaginarse que hace falta 1000 años para hacer. No sigue la regla 3 proporcional, ¿no? Porque entonces 1000 años serían, si cada año tiene 365 días, como 365 millones de años. Pero dice, un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Es como diciendo, Dios para él no funciona el tiempo como para nosotros. No es simplemente que Dios puede poner la cámara lenta, o que Dios lo detiene y hace algunas cosas y sigue. Es que Dios está por afuera del tiempo. Dios está por encima del tiempo. Dios no lo afecta como a nosotros. Dios puede ver en todo como un eterno presente. Dios puede ver todas las cosas que van a ser como si las estuviera viendo ahora. Por eso Dios puede hablar del futuro con tanta certeza. Incluso a veces la Biblia habla del futuro como cosas pasadas, con tiempos verbales en pasado, porque para Dios lo que Dios dice que va a hacer y lo determinó es un hecho resuelto. Porque Dios no está encasillado en el tiempo. Ahora, Dios sí actúa y se relaciona con nosotros en el tiempo. En Tito dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Y en Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Dios actúa con nosotros y nos habla a nosotros y nos trata a nosotros, sabiendo que somos seres limitados en el tiempo. Pero las cosas de Dios, todas las puede manejar desde afuera del tiempo. Como si Él no le corriera el reloj. Como si Él pudiera ver el pasado, el presente y el futuro en el mismo instante. Porque Dios no es atrapado ni afectado por el tiempo. Y esta doctrina de la eternidad de Dios, si uno lee la Biblia, no es que hay 3 o 4 versículos en los cuales la Biblia dice que Dios es eterno, que pasan tales cosas. Uno encuentra esta característica de que Dios es eterno impregnada en toda la Biblia. Uno va leyendo la Biblia y aún sin darse cuenta de que uno está estudiando el atributo de la eternidad de Dios, uno enseguida va leyendo y se da dando cuenta, Dios tiene que ser eterno. Por ejemplo, en Romanos 1 habla del eterno poder y la eterna deidad de Dios. Si el poder de Dios es eterno, es porque entonces Dios tiene que ser eterno. Jesucristo en Juan 10:28 dijo que a sus ovejas Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Alguien que pueda hacer esa promesa es porque Él mismo tiene que tener la posibilidad de mantenerse en el tiempo permanentemente y sobrepasarlo. También la Biblia dice que el infierno es un fuego preparado para el diablo y para sus ángeles, al cual también van a ir las personas que han rechazado el perdón y la salvación de Dios. Aunque originalmente no fue preparado para el ser humano, pero el ser humano se adhirió a la rebelión de Satanás. Y a ese infierno, ese fuego, la Biblia le llama el fuego eterno. Es algo que tiene un estado permanente y que no es que el tiempo lo apaga. Varias cosas más dice la Biblia, por ejemplo, una sabiduría predestinada para enseñarnos a nosotros desde la eternidad pasada, podemos decir. Entonces, al leer la Biblia uno se da cuenta que a Dios no lo corre el reloj. No solo que existió desde siempre, que es verdad, y que siempre va a existir, sino que Dios está por fuera del tiempo y nosotros estamos adentro del tiempo. Entonces Él nos puede ver como una ilustración que alguien daba, Lewis, S. Lewis, es como si toda la vida, desde que inició la historia de la humanidad hasta que se termine, fuera como una pequeña rayita de lápiz en un papel blanco infinito. Y todos nosotros nos movemos desde que empezamos hasta que terminamos, pero Dios está por afuera y Dios comprende todo y a Dios nada lo toma por sorpresa y ninguna cosa a Dios le hace cambiar de planes. ¿Vieron cuando uno va andando y tiene el GPS puesto y el GPS uno no le hace caso?
Los GPS viejos decían recalculando. El GPS nuevo te dice, un ruidito así, te manda otra ruta. Nunca a Dios le pasó eso de tener que recalcular, porque Dios se mete en el tiempo, se relaciona con nosotros, pero Dios está por fuera y por encima del tiempo. Y además, esto se dice expresamente, no solo de Dios como Dios o como Padre, esto también se dice de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 13, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo desde el principio y que voy a estar hasta el final. Esto es algo que también nos hace pensar que Dios, nuestro Dios, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esta característica que no es de ninguna criatura, toda criatura vino a la existencia el día en que Dios dijo, sea la luz, o sea el cielo, la tierra, las plantas, o cuando nos creó, y a nosotros nos creó por una vía mediada de la concepción y el nacimiento natural, pero también nos ha dado una parte inmaterial. Dios puso su mano ahí y nos creó, pero tenemos un principio. Pero Jesucristo, aunque con su naturaleza humana nació en Belén, hace un poco más de 2000 años, Él siempre existió, y el Espíritu Santo también. Por eso la Biblia también habla del Espíritu eterno, y de Jesucristo eterno, que sustenta toda la creación desde que la creación existe. Entonces nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en esencia eterno. Y el tiempo no lo corre, ni lo asusta, ni lo apura, porque está por encima del tiempo. Podríamos decir entonces una definición de la eternidad de Dios, es que Dios no solo no tiene principio ni fin, sino que existe por afuera y por encima del tiempo. Miren la definición que da un teólogo que se llama Francisco La Cueva. La eternidad de Dios es un perpetuo y pleno presente que abarca, sobrepasa y coexiste con todos los tiempos. Y Hodge dice, con él no hay distinción entre el presente, el pasado y el futuro. Todas las cosas están siempre igual de presentes para él. Esto, ya el solo hecho de conocer un poco más cómo es Dios, nos hace crecer en el conocimiento de Dios, nos hace acercarnos a Él, y aunque uno no se dé cuenta momentáneamente cómo esto puede yo llevarlo a la práctica, conocer a Dios es siempre un progreso. Siempre uno está más cerca del Dios vivo y verdadero. Dios nos ha dado su vida eterna, pero no de la misma manera en que Él es eterno. Nosotros sí tenemos un principio. Él nos ha permitido tener comunicación con esta vida divina, y también nos ha prometido a los que somos sus hijos que nuestra vida no va a acabar, aun cuando tengamos que ir a la tumba, Él nos va a resucitar y viviremos para siempre con Él. Pero ¿qué impacto más tiene esto en nuestras vidas? Miremos de nuevo la página para atrás donde tenían ustedes abierta en el Salmo 90. El versículo 12, Salmo 90, 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Me leo otra frase de un pastor que ya está con el Señor, un pastor norteamericano que se llamaba Tozer. Meditando sobre este texto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Sería prudente que nosotros, que vivimos en esta época nerviosa, meditemos sobre nuestra vida, nuestros días, meditemos de forma larga y frecuente ante la faz de Dios y al filo de la eternidad. Porque estamos hechos para la eternidad, tan cierto como estamos hechos para el tiempo. Y como seres morales responsables debemos enfrentarnos a ambos. Y eso es algo que nosotros encontramos también en nuestro corazón. Que Dios puso en nosotros ese sentido de eternidad. Y lo que la Biblia quiere es que nosotros aprendamos de tal modo a sopesar nuestra vida, a contarla, que seamos sabios. Vivimos en el tiempo, pero vivimos permanentemente al filo de la eternidad, porque no sabemos, nadie tiene la vida comprada. Y es tan necesario que nosotros nos demos cuenta de esto. Fuimos hechos para el tiempo, pero fuimos hechos para la eternidad, y tenemos que enfrentarnos a ambas cosas. Tenemos que vivir el presente que se nos va de las manos, con la gracia de Dios y con la responsabilidad de los seres morales que somos, pero tenemos que saber que vamos a la eternidad y que ahí también nos presentaremos ante Dios. Hay otro texto que está en Eclesiastés, que dice, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y también dice Tozer sobre esto, Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, dice el predicador.
Y yo creo que aquí presenta tanto la gloria como la miseria de los hombres. Estar hechos para la eternidad y verse obligados a habitar en el tiempo es para los humanos una tragedia de proporciones gigantescas. Dentro de nosotros todo clama por la vida y la permanencia, pero a nuestro alrededor todo nos recuerda la mortalidad y el cambio. Y eso también parte de ese sinsabor, pero que es real, que el hombre encuentra en una vida que se pasa, una juventud que no permanece. Y Dios lo declara y Dios lo muestra, porque Dios viene con la solución también. El único eterno es Dios, pero por esa misma razón Dios llena la medida de la necesidad de nuestro corazón. Dios puede saciar la sed de eternidad, esa insaciable ansia de inmortalidad, de permanencia y de trascendencia que el ser humano tiene por el solo hecho de ser humano. Eso es lo que nosotros vemos, a veces no lo filosofamos mucho, pero es lo que nos damos cuenta, que nosotros fuimos hechos para la eternidad, que no alcanza con que todo se pase, con que la vida se pase, con que hay cosas que no alcanzan y que incluso en el mejor de nuestros momentos, cuando disfrutamos tantas cosas, eso tiene una fecha de vencimiento, pero también tiene un grado de intensidad y llega hasta un punto en la satisfacción del corazón. Y la Biblia quiere venirnos con la noticia de que esa desgracia, esa miseria mezclada con gloria que nos ocurre a nosotros no es un problema sin resolver. Dios puede llenar nuestro corazón, Dios puede calmar esa ansiedad, Dios nos puede dar una perspectiva de eternidad. Y uno empieza a ver el devenir del tiempo de otra manera, porque vivimos al filo de la eternidad, pero vivimos en el medio del tiempo, y Dios quiere llenar nuestro corazón, darle propósito, sentido, validez, buena prioridad a nuestra vida. Porque Él solo puede llenar nuestro corazón. Dios es eterno y eso es tan bueno. Una bendición tan grande para nosotros, pero tenemos que entender que Él desde su eternidad, no necesitándonos, viene a nosotros, que somos tan cortos, que duramos tan poco, y quiere llenar nuestro corazón. ¿Vieron qué calor que ha hecho estos días? ¿Alguien se ha contabilizado los días de insoportable calor? ¿11? ¿Cuánto? ¿Vieron que hace como 10, 15 días hubo 3 o 4 días que parecían de julio, del frío que hizo? Y todos suspiramos, ¿cuándo volverá el calor? ¿Cuándo volverá el frío? Pero dura poco, enseguida vamos a estar abrigándonos, enseguida vamos a decir, uy, ojalá tuviéramos un poquito ese calor que ya no aguantábamos. Nuestra vida es tan cambiante. Y luego, sin darnos cuenta, vamos a tener canas. Nuestra vida va a pasar, la sociedad puede que nos descarte, nuestras fuerzas disminuirán, pero no importa dónde estamos, Dios llena el corazón, Dios es eterno, y para cada uno en el punto de la línea de su vida donde se encuentra, Dios tiene un propósito, un sentido, y quiere llenar el corazón. Solo Dios es eterno, y nos quiere hacer dar cuenta que lo necesitamos. Quiero mencionar un poquito más un segundo atributo de Dios, una segunda característica por encima de esta eternidad, que es la inmutabilidad de Dios. Esto es la última que voy a mencionar. ¿Qué significa que Dios es inmutable? ¿Qué le parece? En palabras propias, ¿qué es? Que Dios no cambia. Que no cambia, ¿qué, digamos? Bueno, no cambia su esencia, importante. No cambia su carácter, no cambia de opinión. No se echa para atrás en lo que dijo. Acompáñenme a leer un texto más que está ahí en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que si ustedes van al Nuevo Testamento, buscan para atrás, antes de Mateo está Malaquías. Y ahí hay un texto que declara expresamente que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Varias veces más la Biblia dice que Dios no cambia. Es decir, no experimenta cambio y no se retracta. Dios no se retracta. No se echa para atrás de lo que dijo. No experimenta cambio. También Santiago dice que Él es el Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El número 23 dice que Dios no es un hombre para que se arrepienta y diga, no, me equivoqué, no, me la pensé bien. Pero además Dios no sufre envejecimiento, no solamente que no cambie de opinión, sino que al pasar el tiempo, por lo mismo que dijimos antes que Dios es eterno, Dios no sufre envejecimiento o desgaste. Dice el Salmo 102 que Él fundó la tierra y los cielos van a perecer, pero Dios va a permanecer. Todos ellos como un vestido se van a envejecer, como una vestidura los va a cambiar, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán.
Esto significa que Dios nos echa a perder, que Dios no pierde el entusiasmo, que Dios no envejece, que no se desgasta y que no cambia de opinión, que no es variable, como dice la canción esa italiana, La donna è mobile. ¿Han escuchado a la muchacha es cambiante? Dios no es cambiante, en ese sentido. Ahora, no significa que Dios sea impasible, que Dios esté acomodado en su gloria sobre un trono y no le importe nada lo que pasa acá abajo, o no significa tampoco que Dios no responda de manera distinta a estímulos distintos, podríamos decir. Cuando el hombre hace lo que está bien, Dios reacciona bien, podríamos decir, favoreciendo y bendiciendo. Si el hombre actúa mal, si el hombre peca, Dios reacciona condenando eso y castigando. Porque inmutabilidad no significa impasibilidad o no significa inmovilismo, no es que Dios está quieto. Dios es cercano y Dios actúa. La Biblia lo dice muchas veces. Yo tengo unos textos acá del Antiguo Testamento. Como el gozo de la esposa con el esposo, se gozará contigo el Dios tuyo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Significa que Dios experimenta cosas distintas en reacción a actitudes y accionar y pensamientos distintos de nosotros. Pero es siempre así. Como fue ayer, como fue en el pasado, así lo es hoy y lo va a ser mañana. Dios es inmutable, pero no significa que no reaccione diferente y que no se acerque a nosotros. Nuevamente, esta doctrina está impregnada en la Biblia. Uno, sin estudiar la inmutabilidad de Dios, la ve y la percibe. Acompáñenme a buscar, creo que el último texto, es en el Nuevo Testamento, casi al final. Santiago, capítulo 11. Ahí hay un texto en el cual está hablando el apóstol, el escritor, Santiago, que era Jacobo, el hermano del Señor, no el apóstol, no de los 12, digamos, y está dándole consuelo a los hermanos. Y da un consuelo que uno, si lo pasa por alto, no lo ve. Pero dice Santiago capítulo 5, versículo 11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es una palabra en la cual él le está dando aliento a los hermanos y le dice, miren hermanos, tengan paciencia porque el Señor es bueno y compasivo. Pero ¿qué argumento, qué historia les trae a ellos para darles ese ánimo? Le dice, miren a Job. Pero eso había ocurrido como 4.000 años antes. O bueno, no, como 2.000 y pico años antes de cuando los escriben. Miren a Job. Pero luego viene y dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué razón, si Dios en aquel momento actuó así, eso es hoy un consuelo para mí? Por la inmutabilidad de Dios. Está ahí sutilmente puesto. Pero dice, miren a Job cómo actuó Dios. Bueno, Dios sigue actuando igual. Él fue misericordioso y compasivo con Job hace 2.000 y pico de años. Dios sigue siendo igual misericordioso y compasivo. Por eso la historia de la Biblia para nosotros es un consuelo. Porque Dios no ha cambiado. Porque su misericordia sigue siendo la misma. Ha cambiado la sociedad. No sé si ustedes han prestado atención, pero cuando la gente hace 30, 40, 50 años decía, ¿cómo está esta sociedad? Y los abuelos decían, cuando yo era chico, esto no pasaba, era más fácil para mí. Ahora venimos a la generación de ahora, que ha cambiado de una manera tan grande, tan vertiginosa. Los peligros que acechan a los niños de hoy son tan distintos. Se ha metido el sistema en nuestras casas de una manera, y uno se puede asustar y decir, ¿Dios se le habrá escapado esto de la mano? ¿Las promesas de Dios ya no valdrán? Porque la sociedad de hoy es tan difícil. Los desafíos que hoy yo tengo que enfrentar, las crisis económicas que sufrimos en Sudamérica, pero Dios es el mismo. Dios nunca perdió el control y sus promesas y sus palabras son las mismas. Y de esta manera la inmutabilidad de Dios está impregnada en toda la Biblia. Dios dice que en Hebreos 6, por ejemplo, que queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables tuviéramos esperanza. Esas cosas inmutables son la promesa y el juramento de Dios. Pero Dios solamente puede mantener una promesa inmutable en el tiempo si Él es inmutable. Porque si Él cambia de opinión, sus promesas y sus juramentos y sus recompensas también pueden cambiar. Pero Dios no cambia. Y por eso, porque Él no cambia de carácter ni se retracta, nosotros podemos apoyarnos en eso. Voy a avanzar para ir terminando, pero esto también se dice de Cristo y se dice del Espíritu Santo. Cristo dijo en el texto, ya dijimos, yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Eso habla de la eternidad, pero también el texto dice que Jesucristo es el mismo. Significa que ayer, hoy por los siglos, no solo está, sino que no cambia. También Cristo dijo, mi palabra no va a pasar. Todo lo que yo les digo, pase lo que pase, pero mi palabra permanece y es porque Él permanece. Y también lo dice el Espíritu Santo. Entonces,
Podríamos ensayar una definición de la inmutabilidad de Dios, de la Biblia. Dios no cambia en su naturaleza y carácter. Eso significa que es inmutable. Dios no es fluctuante, nunca es inconsistente consigo mismo. Dios no mejora ni empeora. No asimila ni pierde nada. Dios no puede cambiar, dice la Cueva, no puede cambiar su naturaleza y no puede cambiar su conducta. Y quiero decir dos cosas más para ir terminando esta reflexión. En primer lugar, quizás al leer la Biblia nosotros nos podemos encontrar con uno o dos textos que parecen ser conflictivos y contradecir esto. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no se arrepiente. ¿Se acuerdan cuando Samuel se da cuenta que Saúl es un rey desechable? Porque se portó mal. Y entonces va y le dice a Saúl, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo desobedeces? Dios no es hombre para que se arrepienta. 1 Samuel capítulo 15. Pero 6 versículos después, el mismo escritor pone, pero Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl. Entonces uno lee eso y medio rápido y puede decir, pero ¿cómo es? ¿Dios no se arrepiente? O Dios sí se arrepiente. Hay una o dos ocasiones en que la Biblia dice que Dios se arrepiente. Pero cuando uno empieza a ver, y ve los pasajes, y ve también a la luz de toda la Escritura, ve que cuando Dios se arrepiente, en primer lugar, Dios está usando un antropomorfismo, es decir, Dios está como cuando Dios dice la mano de Dios, o los ojos de Dios. Dios es eterno y es espíritu, no es que tenga una mano como la mía, Él creó las cosas y podría tener todas las manos que quiere, pero en su esencia Dios no tiene mano y no tiene ojos. Y al decir que Dios se arrepiente, lo que la Biblia está usando en esa manera humana de hablar, está diciendo que Dios cambió su actitud. Pero no porque Él cambió, sino por lo que decíamos antes. Mientras el hombre permanece en el camino correcto, Dios le da aprobación. Cuando el hombre cambia a la misma persona, como Dios no tiene favoritos, Dios le cambia la actitud y le dice, no, eso no se hace. Y es lo que pasó con Saúl. Dios al rey le dio una oportunidad, dos oportunidades, y después dijo, no, ya está. No tiene más mi aprobación. Por eso la Biblia también habla de que Dios a veces planea arrepentirse. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 18, dice, si los pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del pecado del mal que había dicho hacerles. No es que Dios lo toma por sorpresa y dice, ay, me equivoqué. No, es que Dios está diciendo, yo voy a tener esta actitud, pero si ustedes cambian, yo voy a retirar, me voy a arrepentir de esa amenaza, les voy a dar bendición. Y dice después también en Jeremías 18, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo a mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Como diciendo, ahí usa la misma palabra arrepentir, pero significa un cambio de actitud, un cambio en las condiciones, y por eso que Dios cambia su manera de actuar. Dios no cambia en su carácter ni se retracta, pero tenemos que saber que Dios aprueba o desaprueba y Dios siempre ha sido así. Y eso va a ser con nosotros. Y yo pensaba cómo esto también es consuelo para nosotros. ¿Cómo nos impacta esto en la vida? Miren, dice Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Comentando sobre esto, el mismo Tozer tiene un párrafo que dice así: Dios nunca cambia de humor, no se enfría en sus aspectos, Dios no pierde el entusiasmo. Su actitud hacia el pecado es ahora la misma que era cuando echó al hombre pecador del huerto del Edén. Pero su actitud hacia el pecador es la misma ahora que cuando extendió sus manos y clamó, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces hay momentos en los que uno se siente bien, momentos en que uno se siente miserable, momentos en que uno se da cuenta de cuánto se ha equivocado, momentos en que uno se cree que se lleva el mundo por delante. Dios sigue siempre, como siempre lo hizo hoy, también resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Quizás nosotros hemos tenido una herida, y nuestra herida ha sanado, pero en el día en que la hicieron, la semana siguiente, al tiempo, eso era tan presente y tanto dolor, y algunas cosas quedaron sin resolver, son como crímenes sin resolver, son acusaciones sin vindicar, pero Dios es eterno, Dios lo tiene siempre presente, y lo que nos dolió en aquel momento, Dios hoy percibe como si nos doliera hoy, aunque por su gracia Dios permite que el tiempo pase y nosotros sanemos. Y entonces cuando Dios traiga todas las cosas al juicio, no va a quedar como una pequeña causa perdida englobada dentro de todo. Dios va a poder ver todo y Dios no cambia. Y lo mismo pasa con nuestros actos de injusticia. Nosotros hemos pecado, pero pasó, lo metimos bajo la alfombra y nunca lo arreglamos en la presencia de Dios, ni nos arrepentimos, ni pedimos perdón tal vez de algo. Pero Dios es inmutable.
Y él ve el pecado como cuando echó a Adán y Eva del Edén. Pero nos quiere ver como cuando Cristo abrió también su brazo y se dejó clavar en la cruz. Porque Dios es inmutable. Dios nos ama y nos llama. Y también para los obedientes, dice la Biblia, que Dios ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Porque Dios es inmutable, su recompensa también es inmutable. Lo que Dios nos prepara no sufrirá deterioro, no sufrirá desgaste, ni pérdida de significado, ni frescura. ¿Vieron lo que pasó acá en el centro de Villa el 18 de diciembre, como a las 6, 7 de la tarde? ¿Qué pasó? Argentina salió campeón. Se llenó de gente festejando. Éramos tan felices porque Argentina salió campeón. Y duró un tiempo. Y duró una emoción. Pero ¿se acuerdan que Argentina salió campeón en el 86 y en el 78 también? Pero no duró para siempre. A mí me gusta ese ejemplo porque es muy claro. Es una recompensa y un premio que es cierto que sigue estando, pero su frescura y su valor va pasando. Y lo vimos, no sé si lo mencioné el otro día también acá, con Mbappé, por ejemplo. Mbappé, el jugador francés, recibió el premio al goleador, pero no estaba feliz, porque él quería la copa. Pero 4 años antes, Mbappé levantó la copa. ¿Pero qué pasó? ¿No le alcanzó? ¿No estaba recontento que ya tenía una? Porque los premios humanos duran un tiempo y después se caen. Y lo mismo pasa con las recompensas, y lo mismo pasa con todas las cosas que tenemos, y pasa con la herencia. Incluso aunque uno pueda llegar a su último día lleno de dinero, el valor que eso va a tener cambia, aunque sigue estando ahí. La valoración, lo único que puede ser incorruptible, incontaminado, inmarchitable, es lo que Dios dé, porque Dios es inmutable y Dios mantiene el vigor y el brillo de lo que Él da, y eso hará por nosotros, y eso nos dará a aquellos que hemos venido a Él. Y como conclusión de la inmutabilidad de Dios, yo pensaba, Dios suple la necesidad de estabilidad de nuestro corazón. Dios es la única ancla firme para nuestra confianza y su palabra es el único clavo inamovible del cual nosotros podemos colgar nuestras esperanzas. Dios nos ha dado la Biblia para que lo conozcamos. Y conocer que Dios es así, hay tantas otras cosas que se pueden decir, pero meditemos en estas verdades. Dios es eterno y eso nos da descanso. Dios es inmutable y eso nos da descanso. A Él podemos venir y refugiarnos. Y su oferta de salvación sigue abierta. Aquel que aún no ha experimentado el perdón salvador de Dios, que no ha abierto su corazón arrepintiéndose de sus pecados, recibiendo a Cristo, puede hoy venir al Señor en una oración en su intimidad y decirle al Señor, quiero que perdones mis pecados, quiero abrir mi corazón. Yo soy pecador y recuerdo algunas cosas bien que he hecho mal, pero sé que Jesús murió por mí, que su perdón sigue tan vigente como el día en que resucitó de los muertos hace unos 2000 años. Que cada uno de nosotros pueda estar seguro de que ha reconciliado su vida con Dios y ha recibido a Cristo. Y que los que somos sus hijos podamos adorar al Señor agradecidos por como Él es y porque en su grandeza y su majestad se acercó a nosotros. Y viene a un culto tan sencillo como este, porque Él está en todos lados, nos presta atención, nos habla por su Espíritu y su palabra y toca nuestro corazón, porque quiere caminar con nosotros. Y que al salir caminando nosotros podamos tener y percibir su presencia. Alabemos al Señor y oremos agradeciéndole por quien Él es. Nuestro amado Señor, gracias te damos por poder contemplar en tu palabra a Dios. Lo vemos en la creación un poco, el Dios que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra, el Dios que aún los vientos le obedecen, y una palabra suficiente para calmar la tempestad. El Dios mismo es, que descendió de su trono y se hizo hombre en la persona de Jesucristo para morir por nosotros. Tú eres eterno y nosotros tan volátiles, Señor. Tú eres inmutable y nosotros, hasta de nosotros mismos, tenemos que desconfiar a veces. Pero gracias porque nos llamas a la comunión contigo y porque conocerte es lo más grande y lo más sublime que puede el ser humano experimentar. Gracias, Señor, porque esa es la verdadera riqueza. Te rogamos, Señor, que podamos vivir a la luz de tu presencia, al filo de la eternidad, pero en el tiempo en que nos das para vivir, y que te honremos y te glorifiquemos con todo lo que tenemos. Te amamos, Señor, y rogamos tu bendición para la iglesia y para todas nuestras familias, y también para los que puedan estar pasando una necesidad particular en esta mañana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Bueno, muchas gracias, hermanos. Queda la reunión terminada. Que se me